buenos días, bendiciones. Retomando nada más lo de los anuncios del miércoles. Este miércoles tendremos una oradora invitada en la reunión online. Es una joven predicadora de Durango. La contacté, la invité y aceptó estar este miércoles. Entonces no te pierdas la reunión online. Es una hora, precisamente lo queremos hacer breve para no extendernos en muchas dinámicas, pero bueno, pues estamos generando ese espacio de bendición. Vamos a ir, para darle continuidad al estudio, vamos a ir a Mateo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, Señor, y hablas a nuestras vidas. Te pido que tu Espíritu Santo se siga moviendo y manifestando en este lugar. Señor, quitamos toda distracción, Señor, y nos enfocamos, Señor, en lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Te pedimos tu presencia y gracias, Señor, por tus bendiciones en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Dice versículo 2, sí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente, hemos venido a adorarle. Bueno, vamos por partes. Tú y yo sabemos el nombre de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues no dice así la Biblia. Tú y yo vivimos una serie de tradiciones en ocasiones. La Biblia no habla de 3 Reyes Magos. De hecho, dice unos magos de Oriente. No eran reyes. No se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso ya fue después una tradición, ¿no? Ojo, y aquí es algo importante que, no más que ahorita que me conecte el internet, ahora sí ya. ¿Cuál sería tu reacción si de pronto llegara a esta reunión una persona que lee las cartas y dijera: oiga, ¿puedo pasar? ¿Cuál sería tu reacción? Cierto temor. ¿Perdón? Cierto temor. Cierto temor, diríamos, a ver, como de que este es de la tienda de enfrente, ¿no? No vendrá como de espía, ¿sí? En este caso, eran magos. De hecho, lo que se acostumbra en esa época, o lo que normalmente hacían, eran astrólogos. Gente que a partir de las estrellas, de los planetas, hacían algún tipo de, incluso de adivinación, ¿no? Y dice uno: oye, pero ¿cómo es que Dios le está llamando a unos magos? Digo, cuando tú y yo a veces desconocemos un poco de la palabra, sí, fueron los 3 reyes y le llevaron regalos al niño y cantamos, y digo, no está mal si quieres poner un, ¿cómo se llama? Un nacimiento de Navidad, no pasa nada, los villancicos, y hasta casi sacamos el versículo: y corrieron los pastores a Belén y los magos presurosos, y llevan de tanto correr sus zapatos rotos. Primera de Herejías 8:24, podría decir alguno. Pero no es lo que nos dice la palabra. Dice que estos magos vieron una estrella y acudieron, llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Te digo que posiblemente si llegara alguien aquí que tiene algún tipo de dinámica esotérica, lectura de café, tarot, cartas, no sé, lo que sea, pues posiblemente dijéramos: oye,
como bien dijo Samuel, pues cierto temor, oye, esta persona, ¿qué viene a hacer? Pero eso fue lo que sucedió. Estos magos de Oriente, no quiere decir que necesariamente todo lo que hacían era una cuestión de, si lo quieres ver así, como de ciencia oscura, pero pues era gente que no estaba acostumbrada a buscar la presencia de Dios para la dinámica que tenían. Hay veces que había ciertas dinámicas donde combinaban, ¿no? Y hasta la fecha, si tú, espero que no vayas, pero si tú conoces de algún persona que lee las cartas o tipo magia blanca o lo que sea, combinan, ¿no? Una cuestión religiosa con una cuestión esotérica, con una cuestión oculta, ¿no? Y en este caso, uno podría decir, oye, pero ¿por qué unos magos de Oriente? Y si tú te das cuenta, lo que dice la palabra es que quienes acudieron, y ahorita vamos a ser un poquito más específicos, a presentarse o a ver al niño Jesús, eran pastores y eran magos. No eran los fariseos, los conocedores de las escrituras, los ricos, era gente humilde, sencilla, pero que, perdón, ya, dije, están hablando. Ay, Señor, ¿eres tú? Era gente que aparentemente no tenía una dinámica relacional con Dios, pero Dios les habló. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito en la palabra, donde tú y yo vamos a ver cómo es que Dios habla. Versículo 3 dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó el rey Herodes? Vamos al versículo 2, dice, preguntaron los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes, siendo rey, dice, a ver, ¿qué pasó? Yo soy el rey. Y desde ahí surgió la canción de Pero sigo siendo el rey. Yo sé que no te la sabes, son algunos pecadores, sabemos. Pero, de pronto llegan unos magos y el rey conoce que estos magos tienen cierto conocimiento. Y les dice el rey Herodes, oye, dicen los magos, ¿dónde está el rey de los judíos? Venimos a adorarle, ¿no? Porque ha nacido el rey de los judíos. Y entonces, en su desconocimiento de las escrituras, pero sí del conocimiento de que estos cuates tenían cierta revelación, por eso dice el versículo 3, dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén? Bueno, pues porque él gobernaba, y entonces de pronto cuando un gobernante se pone complicado, pues todo el pueblo también sufre, ¿no? Y entonces no era nada más que oyó que venían a ver a Jesús y dijo, bueno, como que me dio el soponcio. No, cuando dice que se turbó quiere decir que cambió una dinámica fuerte en él, ¿sí? Se preocupó, y al mismo tiempo, aun cuando era un rey muy capaz, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de Herodes, era un rey sanguinario. Y entonces por eso el pueblo se espanta y dice, oye, ¿qué locura puede hacer este cuate? Versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde iban a ser el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Para mí, siempre que yo leo estas partes de las escrituras, yo entro en conflicto santo, no crees que me pongo como Herodes, ¿no? Porque, por un lado, el rey Herodes escucha que van a ser un rey, entonces se turba porque dicen, venimos a conocerlo, y por otro lado Herodes convoca a los sacerdotes y a los conocedores de las escrituras para decirles dónde van a ser el Cristo. ¿No te parece un poco absurdo decir, oye, pues si van a ser el Cristo, yo también lo adoraría, ¿sí? Pero simplemente quiere tener este conocimiento. Ahorita vamos a ver por qué. Miqueas 5.2, no vayas para allá. Miqueas 5.2 hace referencia a esto. Dice, tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta profecía acerca de Jesús se había dado muchos años antes, ¿sí? Y los conocedores de las Escrituras
sabían que en Belén iban a ser el Cristo. Pero ese es mi conflicto. Por un lado, y hasta la fecha, al pueblo de Dios, a los judíos, no les centra en sus corazones, porque finalmente hay algo que dice la palabra ahí, ha sido cegado su entendimiento. Y entonces tú platicas con un judío actualmente y reconocen a Jesús como un profeta, pero no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando van a las Escrituras, y me encanta, yo he visto algunos videos de gente que conoce las Escrituras, que son judío-mesiánicos o están haciendo alguna labor de misiones en Israel o con judíos, y les enseñan estas Escrituras y ven el cumplimiento, de pronto dicen, a ver, espérate, yo no sabía que todo esto había sucedido, ¿sí? Porque les ha sido oculto por un tema ahí, incluso de maldición, pero bueno. Dice versículo 7, entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Eso es lo que debió de haber hecho Herodes realmente, adorar a Jesús. Pero él no quería adorarlo. ¿Qué quería hacer? Y si has puesto atención en las películas de villancicos y en la época navideña, ¿qué quería hacer Herodes? Matarlo. Dice versículo 9, y habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Aquí tenemos que tomar anotación de algunas cuestiones. Recuerda que estos eran magos y empiezan a ver una estrella y ellos están guiados por esa estrella. Que las demás personas no tenían el conocimiento, porque estos magos eran astrólogos y tenían cierto conocimiento del oculto, pero les había sido revelado. Voy a decir algo que puede simbrar un poco nuestra religiosidad. ¿Sabes que también Dios le habla a gente que no le conoce? Porque hay veces que como creyentes tú y yo somos muy celosos. Es que a mí Dios me habla, pero pobre de esos pecadores. ¿Sí? Dios tiene misericordia. Dice la palabra que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. El problema es que tú y yo muchas veces hacemos acepción de personas. Decimos, nosotros que somos creyentes y conocemos al Señor somos los buenos y todos los demás, fuchi son los malos. Ese no es el corazón de Dios. De hecho dice la palabra que seremos conocidos si nos amamos los unos a los otros. No dice si nos reunimos y cantamos alabanzas. No quiere decir que Dios no esté, al contrario. Pero dice que nos conocerán verdaderamente y que el mundo creerá cuando vean que nos amamos los unos a los otros. ¿Sí? El problema es que muchas veces como pueblo de Dios no demostramos ese amor los unos por los otros. Somos un poco egoístas. ¿Sí? O simplemente es que Dios me ama mucho a mí y solo a mí. Pero Dios también tiene misericordia. Precisamente recuerda tu postura y mi postura antes de que llegáramos a conocer a Dios. Dios tuvo misericordia y tú y yo andábamos perdidos. Dice la palabra de Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice porque nos portamos muy bien, Cristo murió por nosotros. Dice, aún siendo pecadores. Y entonces Dios tiene misericordia y habla y se revela también en ocasiones a personas que no le conocen. Entonces no seamos niños envidiosos, si lo quieres ver así. Posiblemente te ha pasado, ¿no? Si en algún momento jugaste con algún niño y estaba ahí junto a tu hijo o tu hija, ¿no? ¿Por qué le haces fiesta a otro niño que no soy yo? ¿Sí? Y a veces tú y yo como cristianos así somos. Cuando vemos que Dios hace algo, que Dios le habla a alguien que no tiene un conocimiento de Él, nos ponemos como niños envidiosos. Es que es mío, solo mío. No, espérate, no es así. Dios se reveló sobre estos magos y dice que vieron su estrella que habían visto en el oriente e iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. A ver, aquí también es importante hacer una anotación especial. La tradición que tú y yo vivimos es que los magos llegaron y vieron a Jesús ¿en dónde? En el pesebre, en el establo y que había ahí. Bueno, no sucedió así tal cual.
Jesús sí nace en un establo, en un pesebre, pero pasa un tiempo, no nos dice específicamente cuándo, ¿sí? Entonces cuando llegan los magos no es que llegaron y se metieron ahí al establo, ¿sí? Dice que ya era un niño. Digo, obviamente ahí hay un lapso de tiempo. Entonces dice versículo 10, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con alegría. Versículo 11, y entrando ¿en dónde? En la casa. En la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Hay toda una enseñanza, digo, los que vivieron mucho esta parte, ¿por qué oro, incienso y mirra? Dice, bueno, el significado del oro representa la realeza de Jesús. El oro era un regalo digno de un rey, reconociendo su derecho a ser el rey de los judíos. Simbolismo, la pureza y el valor del oro también se asocian con su condición de rey. Incienso simboliza la divinidad de Jesús. El incienso se usaba en rituales religiosos y ofrendas a los dioses, por lo que lo entregaron a Jesús. Al entregárselo a Jesús era un reconocimiento de su naturaleza divina. Simbolismo, honra su conexión espiritual y su papel como hijo de Dios. Y mirra, el significado, representa la humanidad de Jesús y su sufrimiento. Era una resina utilizada en los ritos de embalsamiento y para ungir los cuerpos de los fallecidos, prefigurando su muerte y su sacrificio por salvación de la humanidad. Simboliza y alude a un destino humano y al sufrimiento que iba a padecer. Ahora, ellos llevan estos regalos. Ellos simplemente saben que el Salvador del mundo iba a nacer. No sabían todo lo que iba a suceder después, pero ellos tienen el suficiente entendimiento para llevar este tipo de regalos, y además que eran gente educada. Es como iban a una fiesta y no llegaron con las manos vacías. Dijeron, vamos a conocer al Rey del mundo, al Cristo, al Salvador. Entonces llevaron estos obsequios, pero es importante que tengamos en consideración tú y yo, no es para romper las tradiciones, sino simplemente para que tú y yo nos demos cuenta que cuando leemos la palabra, hay ciertas cosas que nos han enseñado, que vivimos por tradición, pero que no necesariamente es lo que dice la palabra. Entonces aquí nos dice la palabra que llegan a la casa. Dice versículo 12, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Y aquí es donde vamos a ir entrando en materia. Dice, bueno, primeramente estos magos se trasladan de lo que posiblemente era Persia, esa zona. Estamos hablando de un recorrido de 1000 kilómetros en 30 días aproximadamente. 30 kilómetros por día, más o menos, era lo que recorrían. No había internet, no había WhatsApp, no había Uber, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que ellos reciben una revelación y ellos obedecen para ir a adorar a Jesús. Y aquí es donde nuestra fe a veces, ¿no? ¿Por qué no a gente que estaba en la zona? ¿Por qué trasladar a unos magos que estaban lejos? Mira, y ahorita lo vamos a ver. Y esto es también un entendimiento para ti y para mí el día de hoy. Ellos no tenían un conocimiento pleno de Dios, pero hay una revelación y dicen, aquí algo está sucediendo, ¿sí? Tenían conocimiento también de las Escrituras, ¿sí? De lo que tú y yo conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Y por lo tanto ellos acuden a adorar. Y va a decir uno, oye, pero ¿cómo es que en Persia, si Jesús estaba naciendo en Belén, en lo que ahora es Israel, ¿sí? Ellos fueron obedientes a esta revelación. Pregunta, y sobre eso vamos a estar hablando. ¿Tú y yo somos obedientes cuando Dios nos da un encargo? Oye, es que hay que ir por un hermano, pero vive, no conozco aquí mucho, vive en Pachuquilla. Híjole, está bien lejos. No, es que se ve que va a llover. ¿Sí? Es que, híjole, al ratito va a ser el partido de fútbol. Mira, estas personas que no tenían un encuentro directo con Dios deciden trasladarse alrededor de 1000 kilómetros en aquel entonces. Siguen siendo 1000 kilómetros, pero me refiero a que las condiciones de viaje no son como las tenemos hoy en día. Dice el versículo 13, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José
¿Cómo se le apareció a Josué? En sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. En este capítulo, ¿sabes? Lo vamos a leer. ¿Sabes cuántas veces Dios se le revela a José en sueños? 4 ocasiones. ¿Sabes que Dios habla en sueños? Ahora pues hoy mañana me voy a levantar a las 12 para que Dios me siga hablando en sueños. No, tampoco. ¿Sí? Dice, ¿y cómo se llamaba el famoso soñador del Antiguo Testamento? José. José, digo, que es nada más una diosidencia, ¿no? El significado de José es el que el Señor le añade y le da más. Ese es el significado del nombre José, al que el Señor le añade y le da más. ¿Has soñado con algo, con algún tipo de sueño donde hay algún tipo de revelación en tu vida, donde hay algún tipo de visión, de revelación, o un sueño, si lo pudiéramos ver, inquietante, si lo quieres ver así? Con los muchachos del Cerezo yo platicaba mucho de esto porque llegaban y me decían, es que tuve un sueño y entonces vi tal cosa y demonios y ángeles y todo este asunto, entonces, ¿esto será de Dios o no? Mira, como cristianos muchas veces, incluso teniendo conocimiento de la palabra, desconocemos cierta dinámica de los sueños. Ahora, hay que poner todo en su lugar. ¿Quiere decir que todos los sueños vienen de parte de Dios? No. No. Ahora, ¿hay sueños que vienen de parte de Dios? Sí. ¿Qué es lo importante de un sueño? Y yo me imagino que muchos de nosotros hemos tenido sueños así que, ¿no? Tuve así como una revelación o algo así que digo, no es porque haya cenado necesariamente pozole, y entonces, si cenas pozole a las 11:30 de la noche, mira, lo más posible, diría Roberto, es que sueñas hasta con el apocalipsis, ¿no? Pero hay algunos sueños donde se genera cierta incertidumbre acerca de ese sueño, ¿sí? ¿Hay una dimensión de sueño? Sí. Y precisamente como tenemos cierto desconocimiento de toda la dimensión de los sueños, no le podemos dar un peso total, pero tampoco podemos pasarlos desapercibidos. Entonces, simplemente haciendo una breve enseñanza acerca de los sueños, si ese sueño te roba la paz, si ese sueño te inquieta, si ese sueño te genera un malestar e incluso conflicto con otras personas, es un sueño que no proviene de Dios, ¿sí? Si este sueño te lleva a buscar más de la presencia de Dios, si a partir de una búsqueda y se vale que ores, Señor, mira, tuve este sueño, ¿tú me quieres hablar algo, Dios? Y Dios se va a revelar y te va a decir si Dios te está hablando algo por ese sueño. El problema es que muchas veces como cristianos tenemos sueños inquietantes, no buscamos la presencia de Dios y queremos que Dios nos hable sin tú y yo escuchar la voz de Dios. Y entonces muchos cristianos por eso tienen conflicto. No, es que tuve un sueño y vi demonios y ángeles y todo este rollo. Oye, ¿ya oraste? No, pero es que entonces... Y se sienten ya de pronto como... No, y entonces viene el vecino, ¡ay! Se parece al demonio. No, espérate. ¿Sí? Ni tan, ni muy, no lo dice la palabra, pero... ¿No? ¿Cómo dice el dicho? Ni tanto que sea santo, ni tanto que no lo es. Exactamente. O sea, a veces nos vamos al extremo de que todo es espiritual, Dios me habla siempre por sueños. Y no, porque hay unos sueños que no provienen de Dios. Y a veces nos podemos ir a otro extremo, de no prestarle atención de algo que Dios nos está hablando por medio de los sueños. Pero mucho sabes cómo se va a revelar Dios a tu vida a partir de si tienes sueños así medios apocalípticos. A partir de que ores y busques su presencia. Porque entonces ahí Dios va a confirmar. O Dios te va a decir, no, ¿sabes qué? Pues es que bájale a las 8 enchiladas que te cenaste. Porque, pues sí. O sea, nuestro cuerpo a veces también va a responder. Y hay gente que es más sensible en una dinámica de sueños y hay gente que no. Simplemente, yo me acuerdo, yo tenía como 15, 16 años y me acuerdo que tuve un sueño
un poco rudo, un poco fuerte. Y me acuerdo que estábamos reunidos en lo que en aquel entonces nos llevábamos una bolita dentro de la iglesia, éramos 13 amigos. ¿Sí? Y yo me acuerdo que era como una serpiente, era un demonio, que empezó en cada uno de los que estábamos ahí a meter algún tipo de pecado sexual. Y yo me acuerdo que estaba dormido y de pronto, ¿alguien vio la película de Alien, el octavo pasajero? ¿No? Ay, nadie. Pues yo tampoco la vi, pero hay una escena que recuerdo mucho por cortos, donde se le aparece aquí un alien a la chica, ¿no? Y yo me acuerdo en esos sueños que de pronto el demonio se me puso aquí enfrente y yo lo volteé a ver y mira, me desperté y ese sueño me inquietó. Mira, de esa bolita que te estoy hablando de chicos del grupo éramos jóvenes apenas, íbamos en la reunión, de esos 13, 8 de 13 tuvimos algún tipo de conflicto en el área sexual en algún momento de nuestra vida y algunos casos fueron muy fuertes. ¿Era un sueño que venía de parte de Dios? Yo puedo entender que sí, pero yo dije, pues, qué sueño tan raro, ¿verdad? Y ya, pero fue muy real. Entonces, ahora, ese fue mi sueño. No quiere decir que si tú tienes un sueño específico, sí, tiene que ser, busca la presencia de Dios. Ahora, José era un hombre que tenía una relación con Dios y Dios le hablaba por medio de sueños. Dios le hablaba por medio de sueños. ¿Por qué así? Esa era la manera en la que Dios quería hablar a la vida de José. También me acuerdo en algún momento, ese no fue un sueño, fue una revelación. Estábamos también orando en el grupo de jóvenes y me acuerdo que pasa un grupo de jóvenes y el líder de jóvenes nos pide que oráramos por los muchachos y yo me acuerdo que oro por un chico y al momento de imponer mis manos sobre él y de cerrar mis ojos, de pronto veo una ola negra así, que venía y ¡pum! Se lo llevaba a él. Ay, yo hasta le dije, uy, hay nanita los apaches, ¿no? Y entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, no sé qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero le expliqué esta visión que yo tuve es que venía una ola negra sobre tu vida. Eso fue un sábado. El lunes a él se lo llevaron a la cárcel por un tema de un negocio de su papá, todo turbio, y estuvo pues, encerrado como 7, 8 meses, ¿no? Y entonces yo dije, Dios habla por medio de sueños, Dios revela ciertas cosas. ¿Quieres que Dios te revele ciertas cosas? Pasa tiempo con Dios. Porque hay veces que tú y yo solo a veces queremos el poder, por así decirlo, la revelación, pero no estamos dispuestos a tener un tiempo con Dios, a tener intimidad con Dios. Entonces, también dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. ¿Quieres tener revelación de parte de Dios? Dios te va a pedir cuentas también de esos dones y talentos que Dios ha derramado sobre ti. Versículo 13, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, primer sueño. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Versículo 14, y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. ¿Por qué de 2 años para abajo? ¿Por qué no recién nacidos? Porque recuerda que Jesús no había nacido en ese momento cuando llegan los magos. Había pasado un tiempo de aproximadamente 2 años, por precisamente en la revelación que tienen los magos que van alrededor de Persia hacia Belén para adorar a Jesús, ¿sí? Pero Jesús no era el bebecito que había salido, no había recién parido, por así decirlo, María, ¿sí? Es importante que tú y yo tengamos este conocimiento. Dice versículo 17, versículo 16, y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Esto nos está hablando acerca de
una dinámica de Raquel, ¿sí? ¿Quién era Raquel? La esposa de Isaac, ¿sí? No nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pero hay dos momentos donde Raquel llora. Vamos a ir a Génesis 29, del 9 al 11. ¿Génesis qué? 29. Del 9 al 11. El 9 al 11 dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Ojo, ahí hay una dinámica de pastora. Hay algunas enseñanzas actuales que dicen que Dios no levanta mujeres pastoras, ¿sí? Dios habla, y Dios habla por medio de hombres y de mujeres. Dice, y sucedió que cuando Jacob vino a Raquel, hijo de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Hago la anotación, Raquel no era esposa de Isaac, era de Jacob. Dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Entonces, punto número 1, Raquel llora de emoción porque Dios le ha dado a su marido. ¿Sí? No voltees a ver a tu esposo y digas, ay, me dio ya. El lloro era antes, cuando, de gusto, ¿no? De reclamo posterior. Vamos a Génesis 30, del 1 al 4. ¿Génesis qué? 30. Gracias. ¿Qué? Del 1 al 4 dice, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y de aquí vamos a Génesis 35. Raquel no puede tener hijos, entonces le da a su sierva a su esposo. Pasa tiempo después, versículo 35 dice, después partieron de Betel, Génesis 35 del 16 al 20 dice, y había allí como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo a la partera, no temas que también tendrás a este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esa es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Raquel lloró porque no podía tener hijos. ¿Sabes que tú y yo deberíamos de llorar cuando no tenemos hijos espirituales? Cuando no hemos trascendido en el llamado y en el propósito que Dios nos ha dado. Mis hermanos, mis hermanas, nuestro propósito como creyentes no es venir y reunirnos y tomar cafecito y galletas. Qué padre, y es una celebración, y es una celebración que le damos a Dios gloria. Pero el propósito por el cual tú y yo estamos en esta tierra es para ir y hacer discípulos, para enseñarles a otros que conozcan a Dios. No voy a pedir manos porque no es el tema, pero ¿le has hablado a alguien del Evangelio en el último año, en los últimos meses? Dices, no, pues no me porto mal, no le hago mal a nadie en mi trabajo, pues saben que soy cristiano, saben que conozco de Dios, pero pues me asisto a todas las reuniones, me conecto a la reunión de oración, a la reunión del miércoles,
llego a las 9:59, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, ¡qué bueno! Pero si tú y yo no estamos predicando el Evangelio, si no les estamos enseñando que guarden todas las cosas, no estamos cumpliendo el mandamiento y el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Y mira, a veces como cristianos pasamos nuestra vida cristiana siendo buenos cristianos, y eso platicamos un poquito el miércoles. Podemos ser buenos religiosos, ya cumplí. Pero si tú y yo no estamos teniendo hijos espirituales, ¿qué es un hijo espiritual? ¿Alguien que puede decir qué entiende por tener un hijo espiritual? La persona a la que le compartes la palabra de Dios y le discipulas. Ese es un hijo espiritual, gracias a mí. Ese es un hijo espiritual. Muchas veces decimos, no, esa es responsabilidad del pastor, esa es responsabilidad de otros. Mío, no, es que no sé mucho de la palabra. Muchas veces nos escudamos, es que no sé mucho de la palabra. Pues conoce la palabra. Porque muchas veces, pues, ¿cuánto llevas congregándote? 3 años, pero no sé mucho de la palabra, por eso no es para mí. Mira, implica cierto temor. Finalmente, por ejemplo, las madres que están aquí saben que el dar a luz, ¿no? Digo, por más que nos lo platiquen, los varones que estamos aquí no lo vamos a entender en la totalidad, ¿no? El dar a luz cuesta. Sudor, sangre, lágrimas, estrés, nervios, ¿no? Parir a un hijo. Pero tú y yo tenemos que parir hijos espirituales. Y no vamos a pedir testimonios, porque si no aquí no terminamos, pero ¿hay dolor o no? ¿Hay angustia o no en el parto? Mujeres, sí. Pero todo eso, ¿qué sucede después de que nace el niño o la niña, bebé? Todo ese dolor, dices, valió la pena, ¿sí? Valió la pena. Y espiritualmente tú y yo tenemos que dar a luz también hijos espirituales. Entonces, no voy a pedir manos, pero si yo preguntara, ¿cuántos hijos espirituales tienes? Híjole, como cuando pedían algo en la escuela, préstame, se me olvidó mi lápiz, préstamelo, porque no vean que no lo traje. Y a veces, ay, préstame 2 de los tuyos, préstame 1. Si tú y yo no estamos teniendo hijos espirituales, y por eso Raquel lloró, porque no podía tener hijos. Tú y yo deberíamos de llorar cuando no tenemos hijos espirituales. Señor, y puede que hayas hecho el esfuerzo, no lo sé, pero se vale que le digas, Señor, dame hijos espirituales. Ahora, no es que vengan a tocar a tu puerta y te digan, oye, ¿quieres ser mi padre, mi madre espiritual? No, pues eso no sucede. Tú y yo tenemos que ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, si no lo estamos haciendo, no estamos siendo obedientes a propósito. Ya vimos aquí la obediencia de José. Dios se le reveló, ¿y qué hizo José? Obedeció. Dios se le reveló en sueños y le dijo, ve, lleva a tu familia a Egipto. Y José pudo haber dicho, mira, ya escuché, pero, híjole, este domingo va a haber carne asada, entonces no puedo, ¿no? Obedeció. Versículo 17, entonces se cumplió, ya lo leímos, del lloro de Raquel. Versículo 19, pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció, ¿cómo? En sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que le atentaban contra la vida del niño han muerto. Dice han, no dice ha muerto. Quiere decir que quien atentaba sobre la vida de Jesús no solo era Herodes. Todo indica, y los estudiosos de las Escrituras dicen que al parecer su hijo también estaba metido en toda esta dinámica de querer matar. Pero, pues como buen rey, ya había contagiado a otros, decir, si saben de hay que echárselo. ¿Sí? Versículo 21, y él, ¿qué hizo? Levantándose, dice esta versión, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Segunda ocasión donde Dios le habla a José por sueños. ¿Quién quisiera que sucediera esto en tu vida? Voy a ir a no sé dónde, y Dios te habla en sueños y te dice, no vayas. Sí, ve. Ahorita vamos a ver esto.
Dice, y versículo 22, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, Arquelao era hijo de Herodes, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir para allá y advertido por Dios en sus sueños, partió para la región de Galilea. ¿Advertido por quién? Por Dios en sueños. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazaret. Bueno, aquí vemos 3 momentos donde Dios le habla a José y Dios también se revela a los magos. Esa era la cuarta, perdón, nada más ajuste. Pregunta: ¿cómo te habla Dios? Y esa es la esencia de este pequeño capítulo. ¿Cómo te habla Dios? A ver, alguien que diga, ¿cómo nos habla Dios? ¿O Dios no habla? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, una. O sea, tú lees la palabra, mira, son letras, pero vienen de parte de Dios. Y seguramente te ha pasado, espero. Y si no te ha pasado, mira, métete a la palabra. Tú y yo podemos estar leyendo y dices, gracias Señor, esto era lo que necesitaba escuchar. Y va más allá de letras, es esa revelación, esa palabra rema en tu corazón y en el mío cuando decimos, es esa palabra revelada en nuestras vidas. Entonces Dios nos habla por medio de las escrituras. ¿Por medio de qué otra cuestión Dios nos habla? ¿O cómo? Por personas. Por medio de personas. Y aquí vamos a hacer una división, gracias hermana. Una es por medio de personas que conocen de Dios. Pero ¿sabes que también Dios habla por medio de personas que no tienen la mínima idea de quién es Dios? O que simplemente desobedecen a Dios. ¿Y Dios habla por medio de ellas? Claro que sí. Mira, si Dios le habló por medio de una burra, la burra de Balaam, y también dice la palabra que si tú y yo no adoramos a Dios, las piedras van a hablar. O sea, Dios habla, y Dios es algo que yo quiero dejar muy claro en esta mañana. Dios quiere hablarte. Por medio de su palabra, por medio de otros hermanos en la fe, por medio de gente que no conoce a Dios. Y mira, a mí me ha pasado en ocasiones en la calle con gente que no conoce a Dios, gente que te dice algo y dices, uy, es cierto, esto que está diciendo viene de parte de Dios. ¿Por qué otro medio Dios te habla? Por sueños. ¿Por sueños? ¿Ya lo vimos? ¿Por medio de sueños? Por medio de la oración. Y último, bueno, no último quiere decir limitativo. A mí en lo personal, ¿sabes a mí en lo personal cómo me habla Dios más? En la alabanza y en la adoración. O sea, yo pongo música que glorifica a Dios y de pronto estoy, ¿no?, haciendo, y por eso me encanta cuando viene este domingo a hacer limpieza aquí, porque ponemos alabanzas a todo volumen y ponemos las bocinas, y no me dejaron mentir. Dios habla, aunque esté tu cuerpo y tu mente en otra cosa, mira, Dios habla. Y me ha pasado varias veces donde tengo que dejar lo que estoy haciendo porque Dios me está hablando en algo. El punto es que muchas veces tú y yo le bajamos el volumen a la bocina de Dios en oración, en alabanza, en reunión, en sueños, y decimos, Dios, pero ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me guías? Y empiezas a dar tumbos en tu vida, y a veces la queja es, Dios, pero ¿por qué no me hablas? No, es que Dios sí te habla. Lo que pasa es que o no queremos escucharle, ¿sí?, o no utilizamos los medios que Dios nos ha dado. Queremos que Dios nos toque a la puerta y diga, mira, esto, ya nos dejó su palabra. ¿Y sabes por qué muchas veces nos va mal? Por necios. Por querer hacer lo que tú y yo queremos en nuestra propia voluntad. Es que yo creo que Dios es esto y esto y esto. Mira, esto no es una revelación que digas grande, pero sí la he entendido en mi vida. Yo crecí en la iglesia. Y muchas veces tú y yo creemos mal que si tú y yo queremos algo, es porque Dios quiere. Pues yo quiero hacer esto y esto y esto, quiero estudiar o no quiero estudiar, quiero trabajar, no quiero trabajar. Pero como es lo que yo quiero, asumo que es lo que Dios también quiere para mi vida. Cuando no tenemos una dinámica relacional con Dios, le ponemos palomita a los sueños y anhelos que tú y yo tenemos, en nuestra propia carne incluso, y decimos, es que me quiero ir de viaje. Quiere decir que como yo quiero irme, Dios me dice, adelante. Entonces doy por sentado que si yo quiero algo, Dios lo quiere. Pero sabes que eso es perdón que lo digas, eso es un cristianismo barato.
Eso es una dinámica que no implica una relación con Dios. Más bien dicho, ya hice a Dios a modo, ¿sí? El que gobierna soy yo, y entonces digo que Dios quiere, ¿no? Cuando tenemos esa frase, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Mira, hay veces que Dios no necesariamente quiere, pero tú y yo forzamos ciertas cosas asumimos que Dios quiere y no tenemos la suficiente humildad ni búsqueda de la presencia de Dios para escuchar si realmente eso es lo que Dios quiere. Asumimos que lo que yo quiero, Dios quiere. Entonces, si ya vimos que Dios habla por medio de la oración, de la alabanza, de la lectura de la palabra, por otros creyentes, por gente que no conoce a Dios, pues simplemente afina tu oído. Dedícale tiempo a escuchar la voz de Dios. Primera de Samuel 3:1, vamos para allá. Primer libro de Samuel. Capítulo 3. Capítulo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Vamos a poner en contexto, joven Samuel, era un jovencito, ¿sí? Dice, y ministraba, en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. No había mucha comunicación de parte de Dios en ese momento. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, Dios está llamando a joven Samuel, dice, y él respondió, heme aquí, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Quién llamó a Samuel? Dios. Entonces, ha dormido Samuel, dice que Dios le llama por su nombre, dice, entonces se levanta y va con el profeta, ¿sí? Con Elí. Oye, ¿qué volé? ¿No? Que me llamaste. Versículo 4, Jehová llamó a Samuel y le dijo aquí. Respondiendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Versículo 8, ¿no? Y Jehová llamó pues por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová era el que llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en el lugar. Bueno, después dice la palabra, y vino Jehová y se paró y llamó como 3 veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Mi hermano, Dios te ha hablado en varias ocasiones. ¿Cuántas? No lo sé. El problema es que tú y yo muchas veces confundimos la voz de Dios porque no hemos aprendido a discernir su voz. Ahora, lo importante no solo es que Dios nos hable. Dios nos habla, ya lo vimos. Mira, ¿quieres que Dios te hable hoy? Échate unos versículos, pon música, pon un tiempo de oración. Y Dios, de que te va a hablar, te va a hablar. El punto no solo es que Dios hable. El punto es que tú y yo obedezcamos. Porque ya vimos 2 etapas. Un cristiano que dice, es que Dios no me habla. No, pero Dios te habla. Pero el problema es que no quieres escucharlo. Punto número 2, el cristiano que dice, ok, si Dios ya me habló, ya me dijo, ¿no? Tengo que dejar esto, tengo que dejar esta relación, tengo que hacer esto, tengo que ir a tal lugar, El punto ya no solo es si Dios habla,
es si tú y yo estamos dispuestos a obedecer. Porque muchas veces decimos, bueno, sí, Dios ya habló, pero como un niño necio, no me muevo. Ya vimos que José obedeció y se fue a Egipto, regresó y después se fue a la tierra de Galilea. Dios trató con la vida de José por sueños, pero ¿sabes qué? José era un buen hombre. La palabra no nos dice específicamente, pero bueno, los estudiosos de la palabra dicen que murió al poco tiempo después, murió joven. Por eso no lo vemos después, solo vemos a Jesús y a su mamá, ¿sí? Pero José pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? A ver, jóvenes, que de pronto llegara la novia y te dijera, no, ¿sabes que estoy embarazada y fue por el espíritu? Ajá, ¿sí? ¿Verdad que no? Pues José pudo haber dicho lo mismo, es que embarazó el Espíritu Santo. Ajá. José tenía suficiente temor de Dios, no solo para escuchar, sino también para obedecerle. Y José sabía que eso precisamente venía de parte de Dios. Entonces José era un buen hombre. Escuchó a Dios, obedeció, guardó a su familia y sirvió a su familia. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Si quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar, pero también va a pedir obediencia, que seas fiel. Mi hermano, tú y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Dios quiere hablarte a ti y a mí. ¿Estás dispuesto a que Dios te hable? No me lo contestes a mí. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Dios quiere? Y mira, vamos a nada más, ahí también vamos a ir a Samuel. Primera de Samuel 15, 22. Con esto vamos a concluir. Si alguien lo puede leer, Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gracias. Dice otra versión, porque mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Mira, no estoy diciendo que no obedezcamos lo que Dios nos está llamando como en obediencia de sacrificio, si lo quieres ver así, ¿no? De búsqueda del Señor, de congregarnos, de ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, el asistir a las reuniones que tenemos. ¿Todo eso es bueno? Claro que sí. Pero es mejor la obediencia en tu vida personal que todo aquello que tú y yo pudiéramos considerar como sacrificio. Ay, Señor, ya me levanté temprano, ya hice tal cosa, ya llevé una despensa para los damnificados. Qué bueno, y lo necesitan, qué bueno. Pero mejor es que tú y yo obedezcamos la palabra que los muchos sacrificios, porque nuevamente como cristianos a veces podemos ser muy buenos religiosos. Ya cumplí, mira, palomita, 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 ya fui, me senté y ya cumplí con todo. Pero si nuestro corazón no obedecemos la palabra dice, mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. ¿Qué es la obediencia? Guardar la palabra, obedecerla, ¿no? Creo que ya lo habíamos visto en algún momento, no conseguí aquí te enseña eso, ¿no? ¿Qué es guardar la palabra? Sí, ya me acordé que sí la vi aquí. El obedecer la palabra. Decía Jesús, si me aman, guardarán mis palabras. Y guardar la palabra no es, ya guardé la palabra. No. Guardar la palabra es obedecerla. Obedecerla. ¿Sabes qué? Y yo me pongo al principio. Nos cuesta trabajo ser obedientes a la palabra.
Porque queremos seguir haciendo lo que yo quiero. Yo sigo siendo el rey. Yo digo a qué hora, yo digo cómo, yo digo quién, yo digo quiénes, yo digo cuándo. Entonces, ¿quién manda? ¿Dios o tu carne? ¿Dios o tu propia voluntad? Si tú y yo no estamos dispuestos a que Dios gobierne nuestra voluntad, mira, cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay cosas que van a suceder que no nos agradan, pero cuando tú y yo estamos en la presencia del Señor, sabemos que su voluntad así es para nuestras vidas. Señor, híjole, estoy viviendo algo pero tu voluntad está aquí y fortalezco mi fe y decido obedecerte, no a tratar entonces yo de gobernar y decir que lo que yo quiero es lo que quiero que suceda, y si no sucede, ya me enojé, ya me frustré, ya reclamé, ¿sí? Pero sigo siendo el rey. ¿Quién? Gracias, hermana, por lo que dijo hace ratito. Dios nos habla por medio de otros, y vamos a separar nada más 2 minutitos, y yo te pido que hables una palabra de bien a otra persona de aquí, de este lugar. No solo le digas, oye, qué bien te ves, qué bueno que te peinaste. No. Algo que vaya más profundo. Digo, qué bueno que se peinó, ¿verdad? Pero me refiero, habla palabra de vida. Voy a poner un ejemplo. Hermana, no es, no es por la comprensión de las palabras, pero la oración que usted hace tiene poder, porque usted ora con denuedo, porque usted ora con revelación de Dios. Y las palabras que usted habla, como dice la palabra, no se las reveló ni carne ni sangre. Hay gente que puede tener muy buena dicción y no por eso ora la palabra. Usted ora la palabra, sigue alimentándose de la palabra, porque su oración tiene poder. Y hay gente a su alrededor que necesita sus oraciones. No pare de orar. Hay dones, y la oración es un don que Dios ha derramado sobre su vida. Sigue orando, sigue orando. Hermano Domingo, Dios te escucha. Dios te escucha. En los momentos donde crees que Dios no te está escuchando, Dios te escucha. Y a veces podrías desesperarte y decir, es que, Señor, parece que tú no me oyes. Dios te escucha. Y Dios trae respuesta en el momento perfecto a tu vida. ¿Sí? Martín, Dios te ama. Y Dios tiene un propósito para con tu vida. Y Dios no se va a quedar tranquilo. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra es fiel para cumplirla. Y mira, muchas veces tú y yo podemos decir, ya, hasta aquí. Pero Dios puede más. Y Dios tiene una obra grande en tu vida. Simplemente obedece. Yo te pido que te pares de allí y le hables palabra de vida a alguien. Posiblemente esa persona necesita esa palabra que tú le vas a dar, y tú necesitas escuchar algo que Dios quiere hablar también a tu vida. Entonces te pido que te levantes, levántate de tu silla, por favor, y toma 1 o 2 minutos, ve con alguien que Dios ponga en tu corazón y habla una palabra de vida. Habla una palabra de vida. Dices, es que no sé cómo. Simplemente dices, si no, ¿sabes qué? Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Digo, si no tienes mucho conocimiento de la palabra, bendice a alguien y ¿sabes qué? Te bendigo en el nombre de Jesús. Que nadie se quede, por favor, ni sentado, ni sin recibir, ni tampoco dar. Si ya dice una palabra de vida, entonces espera que alguien se acerque contigo y hable esa palabra de bendición a tu vida. ¿Sí? Señor, soy Padre, gracias Señor, que nos has hecho corazón nuestras oraciones. Señor, has hecho, Señor, bendito Dios, misericordia, Señor. Gracias, Señor. Hasta el último momento de su vida y ha aprendido que seas tú. Señor, sea agradable, que sea útil en tus manos. Señor, te agrada, Señor, tus oraciones, tus súplicas. Señor, y la bendices, Señor, grandemente. A
ella y a sus generaciones, como te ha pedido boca en este momento, Señor. Tú eres fiel en guardar tu pacto y tu palabra, Señor, y se va a hacer esto, Señor, hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. No te quedes sin la oportunidad de bendecir o de ser bendecido. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de distintas maneras. Señor, a algunos les hablas más en sueños, algunos más en la alabanza, en la oración, algunos más en la oración, algunos más en la lectura, algunos más por otras personas, pero sea como sea, Señor, tú nos hablas, Señor, y en la vida de José, Señor, vemos la obediencia que tuvo. Señor, a él tú le quisiste revelarte en sueños, por medio de sueños, Señor. Yo te pido que derrames sueños también sobre las vidas de los que estamos aquí. Señor, que soñemos sueños en grande, sueños conforme a tu palabra, sueños conforme a tu corazón, Señor, y que busquemos revelación y que busquemos tu presencia, Señor, para no quedarnos en ascuas, para no quedarnos simplemente con la revelación, pero no con la obediencia a lo que tú hablas a nuestras vidas. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí, a cada familia aquí representada. Señor, sigue hablando a nuestras vidas y perdónanos cuando has hablado a nuestras vidas y no hemos obedecido, cuando hemos pasado la responsabilidad a otros, Señor. Padre, gracias porque tú nos seguirás hablando, no solo en este día, Señor, sino en días venideros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor?